no existe pensamiento. Cuando, además eso es muy sencillo, ¿no? Cuando hay programas de televisión, como los que ya sabemos, ¿no? Que consiguen unos niveles de audiencia tan increíbles, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, programas en los que discurre la vida en una casa, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y la gente se pone delante del televisor a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pues eso delata una atrofia mental acojonante, ¿no? O simplemente cuando también existen millones y millones de adictos televidentes a programas en los que se enjuicia la vida privada de personas que son famosas, pero que son famosas por nada importante, ¿no? O cosas así, ¿no? Te das cuenta como que aquí qué está pasando, ¿no? El mundo de la música, el mundo de la canción, por ejemplo, también es otro ejemplo, ¿no? de la ausencia tan desastrosa de pensamiento que hay en nuestra sociedad, porque no hay ni una sola canción de un cantante que diga nada, ¿no? Absolutamente nada. Además que una forma muy manida y muy hortera de decir te quiero y cosas así. Y nadie dice nada. Pero lo peor es que tampoco observo yo que haya mucha demanda de pensamiento. O sea, que hay como una especie de consenso tácito entre toda la sociedad para que no se piense y además no se necesite el pensamiento. De hecho, el gobierno último que hemos tenido ha hecho una barbarie cultural sin precedentes, que ha sido la supresión de la historia de la filosofía en el segundo curso de bachillerato, y a nivel educativo, en el seno de la comunidad educativa, esto no ha supuesto ninguna catástrofe, pero es que fuera del seno de la comunidad educativa, en la sociedad, pues que la gente ni se ha enterado siquiera. Es algo que se ha suprimido la historia del pensamiento, que no vamos a saber interpretar ni explicar la historia de Occidente desde ningún punto de vista. Oye, pues no importa, que más da. La alienación es un afortunado, bueno, desafortunado por el contexto en el que surge, que es un contexto muy similar al actual, desafortunado por lo que implica el concepto de alienación. Lo crea de alguna forma Marx para definir el estado del individuo en la sociedad industrial de la Inglaterra de la segunda parte del siglo XIX. Bueno, es un concepto que define el extrañamiento del hombre con respecto a sí mismo, ¿no? Una enajenación, ¿no? La falta de identidad entre el individuo y lo que hace el individuo, ¿no? Como una forma de denunciar en el estado de explotación en el que se encontraba aquel antiguo obrero proletario en la fábrica, ¿no? Esa alienación no es solamente una alienación, digamos, que se pueda ver dentro del marco de lo laboral. También existe una alienación social, económica, política, religiosa. Puede entenderse como alienación el momento en el que el individuo deja de ser dueño de sí mismo y pasa a ser propiedad, por decirlo de alguna forma, propiedad de un estamento superior, como puede ser el gobierno, ¿no? Entonces ya tú no haces lo que tú crees que debes hacer, sino lo que te impone el gobierno a través de la norma, a través de la ley, a través de la vigilancia o de la actuación policial o de la represión policial, a través de una economía de mercado que tiene unas
pautas que rozan o rayan o rebasan en algunos casos, como en los desahucios, ¿no?, el terrorismo económico, ¿no?, el terrorismo de Estado en todas reglas, y ante el que el individuo, iba a decir poco o nada puede hacer. Yo creo que puede hacer mucho, ¿no? La cuestión es que no lo hace. ¿Por qué? Bueno, eso forma parte de otro cantar, ¿no? Una revolución hay que tener mucho cuidado con ella porque la palabra revolución implica, o sea, ya tiene unas connotaciones que son muy épicas, ¿no? Muy evocadoras, muy emotivas. Entonces es como la palabra libertad, ¿no? Suena del carajo, aunque después tenemos que discernir si a la gente realmente le conviene la libertad, porque cuando tú tienes libertad después tienes que saber qué hacer con ella, y hay mucha gente que no sabe qué hacer con eso de la libertad, ¿no? Y con la revolución pasa exactamente igual, ¿no? La palabra revolución, cuando tú se la das a la gente la acepta de muy buen grado, ¿no? Yo creo que la Revolución Francesa en los colegios y en los institutos no la cuentan bien, no la cuentan realmente como fue. La Revolución Francesa se venía fraguando desde hacía muchísimos siglos, ¿no? Desde que aparece la burguesía, ¿no? Se viene fraguando la Revolución Francesa porque, claro, los nobles y los clérigos, que son los que mandan en la Europa del momento, pues crujen a impuestos a la burguesía, y además la permiten que se enriquezca, ¿no? La burguesía, cuando surge, cuando nace, tiene poder económico, que no es poco, pero solamente tiene poder económico. En un principio no tiene poder judicial, no tiene poder político, no tiene poder militar y no tiene poder religioso, que es muy importante, ¿no? Entonces permiten que la burguesía se desarrolle porque, claro, al campesinado no lo pueden sangrar más, porque si no lo matan y se quedan sin esclavos, ¿no?, para que les trabajen las tierras. Entonces, bueno, a la burguesía sí la pueden sangrar más, pero la burguesía le jura venganza, ¿no? Y dice, ya te cogeré. No sé cuándo ni cómo, pero ya te cogeré. Entonces se inicia un proceso de financiación de todas las actividades que sean antinobiliarias, anticlericales, racionalistas, materialistas, ateas. Se recupera el clasicismo durante el Renacimiento y demás, y poco a poco, aunque es un proceso muy largo y muy lento, porque entonces no había WhatsApp, poco a poco y a través de la circulación de manuscritos clandestinos por toda la Europa culta y demás, pues llega a fraguarse esa mentalidad auténticamente racionalista, que es la que desemboca en la Ilustración como movimiento cultural, que a su vez es el detonante definitivo de la Revolución Francesa, que es la que nos venden que sustituye o la que provoca, la que produce el tránsito del antiguo régimen a lo que ahora son nuestros actuales estados sociales y democráticos de derecho. Yo realmente la simplifico mucho más. La Revolución Francesa, como buena revolución burguesa, marca un hito, marca el tránsito entre la teocracia y la capitalocracia. O sea, pasamos de una sociedad subordinada a Dios y sus alrededores para transitar a una sociedad marcada por el gobierno del capital en todas sus formas y maneras, ¿no? Es una revolución burguesa. La mayoría de los grandes revolucionarios de la historia no han surgido del tercer estado, sino del segundo, ¿no?, de la burguesía siempre. Y lo que la burguesía hace es un ajuste de cuentas que tenía pendiente con la nobleza y el clero, y aprovecha al tercer estado como mano de obra para la revolución, pero tal como acaba la revolución, vuelve a traicionar al tercer estado, y entonces sigue existiendo esa misma lucha de clases. Lo que ocurre es que donde antes estaban la burguesía y el clero, la nobleza y el clero, ahora se pone la burguesía y sigue explotando al obrero, que ahora tomará el nuevo nombre de proletariado, en fin, ¿no? Pero la relación sigue siendo una lucha de clases y sigue siendo idéntica. Entonces, bueno, cuando se habla de revolución hay que estar muy preparado, ¿no? Hay que estar muy preparado. Primero hay que estar dispuesto a morir,
Y hay que estar dispuesto, es en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos hay que estar dispuesto a perder, ¿no? Y entonces, no sé, la mayoría de la gente no está muy dispuesta a perder. Y esto forma parte del inconsciente individual y colectivo, quizás de todo el mundo occidental, desde que nos empezaron a prometer de un modo muy convincente la otra vida, ¿no? Yo no sé qué es lo que le cuentan a la gente de la revolución que hace que les guste tanto, pero cuando se ilustraban los cuartos, los dormitorios, ¿no?, de los adolescentes con aquellos pósters de Che Guevara, en los que ponía prefiero morir de pie que vivir arrodillado, no podemos engañarle a los chavales y hay que decirles que bueno, que eso era Che Guevara, el que prefería morir de pie que vivir arrodillado. La mayoría de la gente prefiere vivir arrodillada que morir de pie, entonces hay que respetarlo. Y desde ese punto de vista, pues los revolucionarios hoy en día estamos en paro, no tenemos mucho que hacer porque necesitamos a la gente y la gente no está por la labor. Yo soy un enamorado de la Revolución Cubana, pero quiero hacer algunos matices, ¿no? Bueno, yo me enamoro desde adolescente de la canción de Silvio Rodríguez, que me parece la mejor canción de la historia de las canciones, ¿no? No ha habido ningún, para mí, cantautor en español que lo haya hecho mejor ni más bonito en letra y en música que Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces fue mi mayor influencia literaria y musical desde que abrí los ojos al mundo de la música y al mundo de la poesía cantada, ¿no? A partir de Silvio Rodríguez empiezo a interesarme por todo lo que hay detrás de Silvio Rodríguez y descubro la Revolución Cubana con todos sus encantos, ¿no? Porque es muy llamativa, es muy épica, ¿no? Incluye la figura inmemorial de Che Guevara, ¿no? Incluye muchas cosas fantásticas que todos en nuestra juventud y más tarde también hemos soñado algún día con llevar a cabo, ¿no? Y transformar una sociedad que estaba explotada y oprimida por el capitalismo yanqui de una forma tan bárbaramente heroica como fue capaz de hacerlo la Revolución Cubana, ¿no? Y desde ese punto de vista a mí me parece sagrada la Revolución Cubana. Entonces ya se convierte en una cuestión en la que también me toca la fibra romántica, ¿no? Que se venga abajo la revolución, pues yo lo lamentaría mucho, ¿no? Que volvieran a abrir las puertas otra vez a las garras del capitalismo, imperialismo de los yanquis, ¿no? De los cuales tuvo cojones de defenderse desde el año 59, ¿no? Pues a mí me daría mucha pena. Lo que ocurre es que también hay un episodio en la Revolución Cubana que yo no puedo obviar, ¿no? Y que nadie puede obviar. Y es que Fidel le pide ayuda al pueblo, ¿no? Como siempre, ¿no? Necesitamos las manos del pueblo para hacer la revolución, prometiéndole que cuando se consiga la victoria se establecerá un gobierno provisional y se dispondrá el futuro en las manos democráticas del pueblo cubano, y eso nunca llega a suceder, no se sabe por qué, pero eso no sucede, ¿no? Yo me sorprendo, ¿no? Cuando yo le pregunto, no solamente a mis alumnos, ¿no?, sino a la gente por la calle, alguna pequeña conversación, ¿no? Y no tienen ni puñetera idea de lo que es el comunismo, pero es que ni puñetera idea, no saben lo que es, ¿no? Es una incultura tremenda, ¿no?, acerca de cuestiones elementales, no ya sobre lo político ni lo histórico, sino sobre lo social que tienes a mano y con lo que convives día a día, ¿no? A mí hay una cosa una escena espantosamente épica que me encantó cuando fue el Papa polaco aquel, que fue a La Habana. Este no, porque este es más guay, ¿no? Con este no hay bronca, ¿no? Pero aquel tuvo la osadía de colarse en la Plaza de la Revolución y ponerse cara a cara con
con Fidel Castro, ¿no? Y me acuerdo que Fidel intervino, ¿no? con esa, no prepotencia, sino potencia, porque el tío es potente, coño, de hecho no había quien tenga cojones de echarlo. Y cogió y dijo, porque aquí el mayor crimen que hemos cometido, o el único crimen que hemos cometido, es el no habernos subordinado ante el mayor imperio político, económico y militar de todos los tiempos, los Estados Unidos de América. Y miró al Papa así, el polaco agachó la cabeza como diciendo, y el otro levantó el rostro como a mamarla. A ver, yo nunca he sido correcto, ¿no? En nada. Y no soy pacifista, ¿no? A mí cuando dicen eso de que, hombre, la violencia no. Digo, no vayamos a cogérnoslas con un papel ahora, porque si no fuera por la violencia, seguíamos en el feudalismo de rodillas, ¿no? Nosotros somos nuestros estados sociales y democráticos de derecho, todas nuestras conquistas, todos nuestros logros, lujos, confort, bienestar, son producto de la violencia de nuestros abuelos y bisabuelos. Si no hubiera habido violencia todavía no estaríamos, bueno, en fases precivilizatorias, ¿no? A mí no me gusta, yo no suelo poner de ejemplo nunca a movimientos pacifistas como lo de Mandela o Gandhi, porque pueda parecer que sin la violencia pueden conseguirse cosas. Y yo estimo, yo no soy, no es la paciencia una de mis virtudes, ¿no? Ni tampoco soy nada comedido, ¿no? Pero es que entiendo que en muchas ocasiones no hay por qué renunciar al camino corto, todo lo que no sea el camino, la vía rápida es perder el tiempo. Y cuando la injusticia llega a un límite, comparto la máxima marxista de que la violencia es la palanca definitiva para hacer la revolución. De hecho, yo vivo en un país llamado Cádiz, en el que eso se ha podido comprobar, por suerte o por desgracia, pero es un hecho que está ahí. El segmento obrero que más y mejor ha usado la violencia, que ha sido el de Astillero, ha sido el que ha salido menos mal parado de todas las reconversiones industriales que ha habido en toda nuestra zona, ¿no? No solamente en la bahía, sino en Andalucía y quizás en España, ¿no? Ellos han usado la violencia, ellos han fabricado armas para enfrentarse a las unidades antidisturbios que atraviesan los cascos de los antidisturbios, ellos queman el puente, ellos queman Cádiz, Puerto Real y queman a su padre boca abajo si lo tienen que quemar. Pero la gente que ha salido de Astillero no ha salido en malas condiciones, es donde menos atropellos se han conseguido y donde se han producido y donde más ha conseguido la clase obrera a todos los niveles, ¿no? Y eso es un hecho que está ahí y entonces a eso me remito. Por ejemplo, los pringados de los profesores de instituto, cada vez estamos peor, pero es que coño, es que se convoca un día de huelga y el porcentaje de esquiroles más alto de España se da dentro del funcionariado, en la educación, dentro de la educación en la enseñanza secundaria, ¿no? Entonces los institutos que antes eran nidos de víboras ahora son pues auténticos seminarios.